la relación con mi abuelo fue muy dulce. Tengo muchos recuerdos gratos. Una de las cosas que nunca se me olvida, por ejemplo, es que pues él era muy trabajador y estaba siempre en la oficina, haciendo asuntos de la oficina. Y yo me acuerdo, especialmente los últimos 2 años que viví en Panamá, que mi abuela se fue y no tenía, yo vivía solo prácticamente con mi abuelo y a veces estaba mi tío también. Pero cuando estaba solo con mi abuelo, él a la hora del almuerzo, él dejaba de trabajar en la oficina para cocinarme y comíamos juntos, nos sentábamos ahí a comer juntos y eso eran momentos muy gratos que pasé con él. Y ¿sabes? En ese tiempo yo era niño y no entendía la magnitud de lo que él hacía, pero es increíble que él dejaba su trabajo tan importante por pasar tanto tiempo conmigo. Me acuerdo que todas las mañanas iba a comprar el periódico. A mí me gustaban mucho los deportes para mí era algo normal, pero ahora que pienso es increíble. No creo que haya otro niño que sus padres se levanten ahorita a las 7 de la mañana a comprar el periódico solo porque le gustan los deportes todos los días. Y es algo increíble. Me acuerdo cuando me llevaba mucho de viaje, cada vez que salía a dar recorridos de la iglesia, a Volcán, allá por Chitré, a cualquier lado que íbamos y nos llevaba 2 hamacas o nos estábamos juntos en la hamaca. Y eso eran recuerdos muy lindos. Y cuando regresábamos me acuerdo que siempre me quedaba dormido y me cargaba, cuando regresábamos de los viajes me cargaba, me llevaba a la cama y eso nunca se me olvida, eso era muy grato, fue muy grato para mí. Y siempre me apoyaba en el deporte, me gustaba mucho jugar y siempre lo convencí para que nos comprara pelotas y para todos los niños que jugamos ahí en Chorrera y fue muy muy grato. Como para mí mi abuelo significó mucha alegría porque yo siento que tuve una niñez muy casi soñada y que como niño casi todo lo que me gustó hacer y como organización la iglesia especialmente la iglesia en Panamá, me pongo a pensar, es increíble pensar lo que él dejó, no solo como por el trabajo que hizo con la iglesia y los edificios que construyeron y lo que él hizo, sino también la impresión que dejó en la gente y todos los misioneros que convivieron con él aquí en Panamá. Es increíble. Yo nunca pensé que era... Bueno, yo no he estado a Panamá desde que estaba niño y no pensé que fuera tanto. Y me da mucho orgullo y por lo que él dejó. Y me da mucho placer de haber tenido la dicha de convivir con una persona de su calibre. Yo viví 13 años con él, también contando que él viajaba mucho y a veces no lo veíamos, pero lo hacía más grato cuando regresaba de viaje de campaña o que viajaba a los Estados Unidos por la iglesia y eso. Pero sí son 13 años que vivimos en la misma casa hasta que me fui a Estados Unidos. Tengo muchos recuerdos específicos, gratos de él. Pero para mí, como por mi personalidad, por lo que me gustaba hacer, los recuerdos más gratos es cuando íbamos a Chiriquí, a Volcán, y que iba por compromisos de la iglesia y siempre sacaba tiempo en las tardes para jugar béisbol conmigo y hacíamos equipos y venían los otros misioneros, llamaban a los otros misioneros de la iglesia y para mí eso era un sueño, poder jugar con todos y lo que me gustaba. Y pensando ahora de que con todo el compromiso que él tenía y con toda la responsabilidad siempre sacaba tiempo para hacer cosas lindas conmigo, me siento muy contento de eso. Bueno, a mi abuelo yo los quería igual y los quiero igual que a mis padres. De los dos tengo recuerdos muy gratos y
y también duros. Como niño, obviamente, la mentalidad de uno es diferente. Me acuerdo que con mi abuela era más firme conmigo porque tenía que hacer la tarea de la escuela y eso, y no, obviamente no me gustaba, prefería jugar. Y mi abuela me dejaba, no, me hacía hacer la tarea y eso obviamente no me gustaba, como a todo niño. Pero bueno, me ha servido mucho de grande esto. Pero sí me acuerdo cuando mi abuela se fue para Estados Unidos, porque ella se fue 2 o 3 años antes de que yo me fuera, y ahí quedé solo con mi abuelo. Y sí me acuerdo que me quedé muy triste y que lloré mucho por ella. Esto, pues con ella pasé todo desde bebé hasta los 9, 10 años, no me acuerdo bien. Y en ese tiempo la extrañé mucho. Y, y esto, al igual que mi abuelo, una vez me acuerdo que me había ido del cuarto de mi abuelo, de la casa de mi abuelo. Llevé mi colchón para dormir allá abajo. Fui a dormir con mis hermanos y por un par de días, creo que una semana, llevé el colchón para allá abajo. Y estaba acostumbrado a dormir, toda la vida había dormido ahí en el cuarto de mi abuelo, en el piso. Y me acuerdo que esa semana pasaba por la oficina y veía a mi abuelo ahí trabajando y me sentía bien triste, que lo veía triste y me sentía muy triste. Y ya pasó la semana pasó, ya no aguanté y me regresé. Y de ahí creo que ya no más me salí de la casa. Bueno, cuando ya regresé a La Chorrera, por cierto, llegué de sorpresa ahí a Chorrera y estaba apagado, estaba oscuro. Y al principio me dio nostalgia, me dio un poco de tristeza, me dio recuerdos de cuando vivíamos ahí, en el tiempo en que vivimos ahí. Había mucha gente y siempre estaban las luces prendidas en la noche y estábamos todos los muchachos allá afuera y la gente grande conversando, diciendo chistes ese tiempo que vivimos ahí fue muy alegre para mí y para toda la gente que estuvimos ahí, y llegar a Chorrera y ver las luces apagadas y no había nada. Entramos y prácticamente no había nadie. Esto me dio un poco de tristeza y nostalgia y me da mucho recuerdo de ese tiempo que pasamos, fue muy lindo. Pero también me dio alegría ver a la gente con la que crecí, como al señor Adolfo, que nos trató muy bien, a Chefita, a Viviana. No pudimos ver a Abel, que no estaba. También que nosotros no avisamos que íbamos a llegar y por eso no los pudimos ver. Y haber hablado con Joelito y todo, ver a Urias, los muchachos con que crecimos. Y me dio mucha alegría de que todavía están ellos ahí, que están bien. Me dio un poco de alegría, tristeza, nostalgia, todo junto. Yo solo crecí hasta los 13 años con él y él muy poco me habló acerca del cristianismo, pero lo que sí aprendí, me enseñó mucho solo por ejemplo. Él vivía de ejemplo. Y tengo un ejemplo de ser una persona honesta, dedicada. Yo en las noches oraba antes de acostarse constantemente, y al lado mío a veces orábamos juntos, oraba yo primero y después él y algo así, y convivimos en ese ambiente y un ejemplo de como persona y como cristiano, no solo ser honesto y dar el ejemplo y reflejar su cristianismo fuera de la casa, sino dentro de la casa.
porque en la misma forma en que actuaba fuera de la casa, actuaba dentro de la casa cuando éramos solo yo y él en el cuarto o cuando comíamos juntos. Nunca escuché una palabra inadecuada o una falta de respeto, ni siquiera hacia mí, que era niño. Y eso siempre se me queda. Me acuerdo una vez fuimos al Chichemito que siempre íbamos, él me llevaba, y que tenían me acuerdo que me compró unas hojaldras y me compró chicheme, y luego yo le pregunté si iba a comer y me dice, y entonces no me dijo nada, pero luego le llamó a la muchacha y le preguntó que si las hojaldras y la carne que tenían, si la habían cocinado en el mismo aceite que habían cocinado el puerco que tenían ahí al lado. Y la muchacha quedó así como medio confundida y entonces quedó así extrañada y luego se fue atrás a preguntarle a los cocineros, me imagino, acerca de eso, y luego regresó y dice sí, que lo habían freído todo junto ahí y él se rehusó y creo nunca comió nada del chichemito después que preguntó eso. Y esa dedicación hacia lo que él creía fue increíble de ver, y nunca cayó, o sea, nunca lo vi caer en tentación y emocionarse por algo. Él siempre tenía ¿cómo se dice? Seguía lo que él creía a la letra. Increíble de ver. Eso fue lo que me ha dejado, esto es lo que me ha dejado la mayor impresión, porque cuando yo salí de aquí era un niño de 13 años y obviamente mi mentalidad era muy diferente. Y nunca, para mí mi abuelo era solo mi abuelo y alguien con quien pasé ratos muy lindos, pero no tenía la imagen, no sabía la magnitud del trabajo que él hizo aquí en Panamá y la impresión que dejó en la gente de Panamá. Y esto es para mí, estos un par de días que he pasado en Panamá, y especialmente ahora que en el hogar de ancianos, creo que cada misionero que he visto hasta ahorita, o misionero, miembro o persona que ha conocido a mi abuelo, todos tienen un grato recuerdo. He hablado, está hablando, bueno, desde mi padre hasta Miguel Barroso, Santiago. Son gente que viajaron con él y todo eso, y he podido conversar y aprender un poquito de lo que ellos sienten, o el cariño que le tienen con mi abuelo, hacia mi abuelo. Y al ver esta construcción increíble y entender un poquito de cómo se creó todo esto prácticamente sin fondos, basado mucho en el liderazgo de mi abuelo, es algo increíble. Es algo increíble, pero más que en lo material, la impresión que dejó en la gente como persona. Y es algo increíble de ver cómo la gente habla y lo recuerda con ese aprecio y cariño y respeto con el que trataba a la gente. Es increíble para mí, de verdad.